Ojo que en Italia aseguran que dos futbolistas del Real Madrid ya han decidido marcharse a la Juventus. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de fútbol internacional de hoy, en el que os traigo un montón de cosas como son las duras críticas de Jamie Carraguer hacia Neymar y los futbolistas del Paris Saint-Germain. Además, el bombazo que lleva su portada, un medio de Italia que sitúa dos futbolistas del Real Madrid en la Juventus y mucho más. Pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, súper importante, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid y del mundo del fútbol. I think with Neymar, it was even in the first half. I mean, we are talking about one of the best players in the world. I mean, but watching him tonight was embarrassing. And if he continues that through his whole career, he's going to be remembered for that, rather than the great player that he is. And it leaves a sour taste in the mouth, really. And I have no sympathy, really, for the PSG players. If Klopp is frustrated with them, that's understandable. I mean, even Thiago Silva, the captain, a centre-back, rolling round in the corner here near the end, holding his face. And this is a great team, PSG, with some great players. They don't need to resort to these tactics. They should let the football do the talking. You're frustrated as a Liverpool supporter, but as a football fan, people watching all around the world, they should be embarrassed. I don't know how they go back and speak to the families or the wives. Bueno, pues ya habéis visto las palabras de Jamie Carraguer, es futbolista del Liverpool y que ahora ejerce como analista en una televisión inglesa después del partido que su Liverpool perdió ayer contra el Paris Saint-Germain, quedándose en una situación realmente complicada para avanzar a la siguiente ronda. Y aquí yo de verdad que vi el partido, lo analicé con vosotros después en un vídeo, de hecho, y yo no veo por ningún lado lo que dice y lo que exagera tanto Carraguer. Yo creo que este hombre, como todo aficionado del Liverpool, estaría dolido por la derrota de su equipo, pero vamos, que ayer no vimos ni un teatro ni unas demostraciones tales como las que está diciendo. Vimos a un equipo pues que evidentemente perdió tiempo en la segunda mitad, como hacen todos los equipos que van liderando, pero yo creo que aquí se ha apuntado al, pues bueno, mata una vez a un perro, que en este caso ha matado a muchos y te llamarán mataperros, pero es que ayer Neymar, sinceramente, yo no le vi hacer ningún esperpento de tirarse como sí que vimos en el Mundial, por ejemplo. Así que Carraguer, yo creo, tendréis que tragar un poquito y ver si os clasificáis o no, pero deja a Neymar en paz esta vez, aunque sea. Y ya estáis viendo el 11 ideal de esta jornada en la UEFA, huelga explicarlo, pero lo digo, esto va por puntos fantasy, no por calificaciones de nadie, y también hoy se han hecho públicos quiénes son los candidatos al MVP de la quinta fecha y al mejor gol. Son prácticamente los mismos, pero os los digo, en el MVP están Cornet, Mertens, Robben y Messi, y en el gol están pues los mismos menos Messi, que cambia por Kramaric. Así que vamos a ver quiénes ganan y bueno, no sé qué os ha parecido ese 11, déjamelo en los comentarios. Un poco como le pasa al Real Madrid, el Bayern de Múnich está siendo un equipo con una cara bastante calamitosa en la Bundesliga, donde están 9 puntos del líder del Borussia de Dortmund, pero sí que es cierto que ha completado o está completando una de las mejores fases de grupos que ha hecho en los últimos tiempos. Sigue habiendo muchas dudas en torno a la continuidad de Kovac, pero ayer dos pesos pesados del vestuario, Muller y Robben, defendieron la continuidad del técnico. Alle den Erfolg des Vereins und wir als Mannschaft wollen auch zeigen, dass wir hinter dem Trainer stehen, aber es war kein Spiel für den Trainer, sondern wir spielen für den Verein und für den Erfolg und als Einheit, und da gehört der Trainer natürlich auch mit dazu. Heute war ein Sieg für die Mannschaft, war für den Trainer, war für den ganzen Verein, für die Fans auch vor allem, für alle. Ich meine, und das ist das Schöne am Fußball, am Sport, weißt du, und das muss man nicht vergessen. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Und ja, das ist alles Klischee, aber so ist es. Und ich habe mich vor allem gefreut heute, muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere für unseren Trainer als Mensch. Das hat er sich richtig verdient. Und y vamos ya con la información de Tuttosport, que ya estáis viendo la portada, que dice que Marcelo e Isco se quieren marchar a la Juventus. Me he estado leyendo el artículo por dentro y dice que pues ambos futbolistas estarían cansados de su situación en el Real Madrid y querrían cambiar pues el Real Madrid por la vecchia señora. De la misma información habla que Cristiano Ronaldo pues habría avalado ambas intentos de operaciones, que dice la misma información que se intentarían en este mes de enero o en verano. Aquí yo no sé si Tuttosport te dispara todo lo que se mueve, pero bueno, de Marcelo tenemos sus palabras, que dijo hace poco que él quería terminar su carrera en el Real Madrid, aunque sí que es cierto que se está hablando mucho del trueque con Sandro, de su llegada y la salida de Sandro. Ahí pues bueno, no sé cómo acabará la cosa, creo que encajaría perfectamente en la Juventus, ya lo hemos hablado en algún otro vídeo. Y el tema de Isco yo creo que es oportunismo, pero con posibilidad de llegar a algo, oportunismo con derecho a roce, lo vamos a llamar o algo así, porque sí que es cierto que bueno, aprovechan para sacarlo en un momento delicado de Isco, pues cuando no está jugando, cuando parece que podría tener algún problema con Santiago Solari, y sí que es cierto que la Juventus ha estado detrás de este futbolista en las últimas temporadas. De todas formas, no creo que ninguno de
estos dos movimientos se puede hacer en el mes de enero, y en verano pues el fútbol es fútbol y queda muchísimo. Y ya pues echando la vista un poco a cómo podría ser eso, sí que es cierto que creo que Isco podría encajar en la Juventus, porque los perfiles que tiene para esos sitios donde juega Isco pues yo creo que son un poco diferentes, como puede ser Cuadrado, como puede ser Dybala, como puede ser Douglas Costa, son futbolistas de otras características, y bueno, yo creo que Isco le podría ofrecer cosas interesantes al campeón italiano, pero como os digo, no sé hasta qué punto Tuttosport está ahí un poco jugándosela, pero bueno, podría ser. Y acabo con una información que está en pleno desarrollo, no sé cuándo vais a ver el vídeo, pero parece que la final de la Copa Libertadores se viene aquí a casa, porque se viene a Madrid. Muchos medios aquí en España están informando de que la Conmebol, los clubes, la FIFA, la Federación Española y el propio Real Madrid se habrían puesto de acuerdo, Boca y River también, está claro, para traer aquí el fin de semana próximo, el del 8 y el 9 de diciembre, la partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores. Ya sabéis que se está hablando de muchos sitios, Miami, Doha, Asunción, y bueno, pues en estas aparecería la capital de España, también el Camp Nou habría estado interesado para organizar esta vuelta de la final, en lo que yo creo que, bueno, pues podría ser una solución bastante, dentro de que todo es una chapuza, dentro de que esto es un sin Dios, creo que podría ser una solución bastante interesante, pues dadas varias cosas, que hablamos el mismo idioma, que en España hay 250.000 argentinos, que hace poco se jugó en España-Argentina y fue una fiesta en el Wanda Metropolitano que pude estar, así que yo creo que ya todo lo que sea va a desvirtuar la final, porque bueno, por la cafrada que pasó no se puede jugar en River, pero bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que ya no va a ser lo mismo, creo que Madrid sería una muy buena opción, y además pues bueno, el que gane ya estaría a mitad de camino de ir luego la semana siguiente a Emiratos a disputar ese Mundial de Clubes. Y ya os digo que si es aquí la final, pues hombre, qué menos que intentar ir allí al estadio a hacer un videoblog. Bueno chicos, pues hasta aquí las noticias de fútbol internacional. Quiero que me dejéis algún comentario de qué os parece toda esta situación de la Juventus, el Real Madrid, que ahora parece que se va a abrir el Real Madrid B en Turín, que Keylor Navas también suena y tal. Coméntame si te parece humo o crees que se puede dar, y también, oye, si estás de acuerdo con Carraguer o estás de acuerdo conmigo, y ayer Neymar pues no fue tan teatrero como nos lo vende el futbolista inglés. Deja también tu like, suscríbete si es que no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.